Muy buenas noches, compañeros de Enfoque 360. Tenemos un invitado que nos viene a acompañar otro de nuevo, que hemos tenido anteriormente, que es el contraalmirante Gianpietri. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar nuevamente en Enfoque 360, pero quiero precisar mi nombre. Es vicealmirante. Vicealmirante. Es un grado un poquito más. Ah, ok, ok. Pero independientemente de eso, soy Pancho Calisto. Pancho Calisto. Pancho Calisto y Ambiente Ya. es mi segundo apellido. Mucha gente cree que me llamo Calisto y mi apellido Gianpietri. No es Ah, ok, así. ok. Mi nombre es Francisco y mis apellidos son Calisto y Gianpietri, ¿no? Claro. Y Pero tú dime Pancho Calisto nomás, no me haces sentir viejo. bueno, Calisto. Es sobrino de Gianpietri, de Luis Gianpietri, Claro, es oficial de sobrino, inteligencia de la naval que estuvo en la embajada de Japón. es correcto. Claro. Él era hermano de mi mamá. Hermano de su A mamá. mucha honra, ¿no? Ya, lamentablemente ya no se encuentra con Bueno, nosotros. lamentablemente ya no nos acompaña, pero ha dejado su estela y eso es lo que uno trata de hacer en la vida, ¿no? Trascender y dejar una enseñanza y un camino para que la gente pueda seguir. Y yo creo que la mente de Pietri ha hecho todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que más admira de él? Bueno, primero su capacidad de resiliencia, o sea, de constantemente estarse reinventando, su persistencia, perseverancia, su firmeza, su transparencia. Yo tengo una anécdota que no mucha gente conoce. El almirante Gianpietri, cuando fue electo vicepresidente por En el el, partido aprista, Lara, claro. que dicho sea de paso, él no era aprista, él fue invitado, nos reunió a toda la familia y todos estábamos muy contentos por este evento, por supuesto, porque así todos los días a tus hijos los nombran vicepresidente del Perú, ¿no? Y estábamos todos muy contentos en la comida, conversando, bueno, etcétera, etcétera, felicitándolo. Y llegó un momento que se paró como si hubiese habido una especie de paro en el tiempo y salió una persona con un alto de hojas así, de este tamaño, y bastantes lapiceros. Entonces la mente ya Pietri lo miró y le dijo, repártele una hoja a cada uno. Y nos hizo firmar un compromiso de que ninguno de los que estábamos sentados ahí íbamos a contratar con el Estado, Mm, ni ser rodeadores del Estado, porque la ley lo prohibía y como él era vicepresidente electo, nadie de su familia podía hacer negocios con el Estado. Póngalo por escrito, por favor, y fírmenlo con su huella digital. Listo, chao. O sea, eso te da una idea de más o menos cuál era la conducta, cuál era la forma de ser, cuál era de valores. es esta formación de valores de una persona que realmente quería el Perú, ¿no? Entonces yo creo que con eso ya te grafico lo importante que para nosotros es el legado que ha dejado la mente de Gianpietri, ¿no? Y lo necesario que es esa calidad de persona hoy en día en una política que carece de personajes con valores, que de verdad inspiren a un peruano, ¿no? De que no más bien lo socave. Bueno, lamentablemente nuestra política se ha degradado mucho Mm, y yo creo que los peruanos hemos aprendido, ¿eh? Yo creo que muchos hemos aprendido de lo bajo que hemos podido caer y lo que necesitamos hacer para ganar otra vez la institucionalidad del Perú, que yo creo que es lo que se ha perdido, ¿no? En el Perú, el concepto de institucionalidad y pertenencia al aparato estatal, por ejemplo, ¿no? Es algo que se ha perdido y creo que tenemos que recuperar. Se ven muchos incentivos para dinamitar el Estado desde dentro, varias iniciativas que justo hemos estado conversando antes de empezar el programa, pero justo yendo al lado de valores, al lado de la calidad de persona, hay una iniciativa que están teniendo que es Héroes de la Libertad, que se está llevando a colegios. Sí, yo coincido, no hago más que coincidir con lo que tú acabas de decir, que quisiera poner Claro. una pausa antes de entrar en directo con lo que HISPI está haciendo, ¿no? Este concepto de destruir el Estado desde adentro. Y yo lo he sostenido en varias entrevistas y me da mucho gusto que lo estés utilizando ahora. No sé si me habrás escuchado, es un tema que sale de ti, pero si sale de ti te felicito porque eso es lo que exactamente ha sucedido en el Perú. Mm. Hemos destruido la institucionalidad del Perú desde adentro. El Estado y los gobiernos más que el Estado se han esforzado, y sobre todo estos últimos gobiernos que han habido, se han esforzado de destruir la institucionalidad. Si no, no hubiésemos tenido lo que tuvimos, perdón, en la época del presidente Castillo, ¿no? Una desgracia como servidores públicos. Y hasta el día de hoy seguimos viviendo el tema de gente que se ha escapado y que gente que siguen en calidad de no habidos, ministros, familiares.
y etcétera, etcétera. Y eso se ha convertido en un tema común. Pero en fin, Siento que as- la época de Castillo fue el punto más bajo de dinamitar el Estado. mira, yo creo que ahí hemos llegado, yo creí que habíamos llegado al último sótano del infierno de Dante, pero me he dado cuenta que todavía nos falta bajar un poquito más, ¿no? Porque seguimos en la misma línea. Y Yo creo que nos hemos mantenido, más bien, o sea, esos estragos. no, yo creo que no. Yo creo que nos hemos, bueno, no nosotros, ¿no? Pero el gobierno como tal, yo creo que se ha ensimismado en irse un poquito más abajo, ¿no? Sí, Lo que está sucediendo en contexto de valores, que es lo que hemos tocado el día de hoy, con la actual de presidente de la República, es un tema que da mucha pena, ¿no? Una presidente que está, es lamentable decirlo, pero está totalmente desconectada del Estado, está del pueblo, de lo que sucede, de la sociedad. O sea, hay una falta de conciencia situacional, o sea, de todo lo que sucede alrededor de ella y ella ensimismada en continuar y en continuar. Entonces se preocupa de los relojes, se preocupa, ahora está viendo para sacar una ley para que le puedan regalar lo que quiera sin ningún tipo de ya restricción. lo aprobaron, O creo. sea, es una cosa de locos, O ¿no? sea, le El dicen tema la de los globalización, guayquis y el tema de subirse el sueldo, 130 veces por ciento, cuando decía que con 10 solcitos hacía sopa segundo y potrecito. O sea, es una contradicción constante y realmente ha llevado a la figura presidencial a ser un meme diario. O sea, la señora Boluarte se ha convertido en un meme constante en el Perú. Y eso no solamente destruye su imagen, que es el problema de ella, sino destruye la institucionalidad y la imagen presidencial. O sea, el presidente del Perú, en este momento su palabra no vale nada, ¿no? Tanto así que ella dice, fiscal de la nación, que me cite para ir yo a declarar, y cuando la declaran va, se sienta y guarda silencio. no dice nada. Entonces, porque ella dice, no, yo ya tengo esto en un nivel de investigación y entonces yo guardo silencio porque es mi derecho. Un momentito. La señora no se da cuenta que es la presidenta del Perú, Mm, de todos los peruanos. Y ella no tiene que ir a dar cuentas frente a un fiscal. Ella tiene que ir a dar cuentas frente a todo el Perú. Porque es el Perú la que la ha puesto ahí, circunstancialmente, ¿no? Porque claro. no ganó ella como persona, pero estuvo en una plancha presidencial. Entonces esto nos lleva a entender de que tenemos que ser muy responsables en lo que va a suceder en el próximo proceso electoral, ¿no? Y el tema de valores es un tema que tiene que estar ahí presente. Nosotros, en nuestra asociación HISPI, lo que queremos hacer es promover, entre otras cosas, los valores ciudadanos, ¿no? Mm, Yo les hago pensar a veces a los chicos y les diría, ¿qué diferente sería el Perú? Por ejemplo, si nosotros promoviéramos los valores que tuvo el almirante Grau, ¿no? O Alfonso Ugarte, o Bolognesi, o Quiñones, que acaba de ser el Día de la Fuerza Aérea. Hay una carta hermosa que han publicado de Quiñones pidiendo que los mantuvieran volando los aviones para defender al Perú y murió en ese esfuerzo. Entonces, si cada uno de los peruanos tuviese un poquitito de Grau, Quiñones, Bolognesi, Aguirre, Palacios, Loceros, etcétera, 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 la cantidad de héroes que tenemos, solamente un poquito de ese tipo de valores en el corazón, y todos remáramos en la misma dirección y no siguiéramos enfrentados entre peruanos, el Perú sería otra cosa, mm. ¿no? Entonces, yo creo que no estamos aprendiendo nada y menos aún estamos honrando a la historia que tenemos y que deberíamos estar en ese camino, ¿no? Hay un empresario mexicano que se llama Carlos Slim, que lo caracteriza bastante el hecho de que frente a los problemas siempre ve las oportunidades y hace más dinero con esos problemas. Bueno, Slim es una persona que ve el vaso medio lleno y no lo ve medio vacío, ¿no? Claro, y yo creo que dentro de toda esta desgracia institucional hay una oportunidad muy grande, ya que la aprobación de del presidente, de Dina Boluarte, está por los suelos, lo cual es un reflejo, creo yo, de que la gente sabe que está mal, ¿no? O sea, no están como que diciendo así es, sino sí se dan cuenta que está mal. Y Bueno, creo que es algo rescatable, que se puede ver como una oportunidad de elecciones, no es decir, eso no se puede repetir. bueno, yo creo que el pueblo o la población, para no utilizar ese nombre que a veces es medio peyorativo, Claro, sí. la población entiende de que no podemos caer en el mismo escenario que ya hemos vivido, ¿no? Mm, Esta es historia reciente, fresca, ¿no? Y yo creo que aquí el papel de los jóvenes es importantísimo. Son más o menos 2 millones de jóvenes que van a votar por primera vez.
que tienen que estar muy atentos de qué cosa es lo que van a hacer, porque eso es como firmar un cheque en blanco para que una persona lo gaste durante los próximos 5 años, de tu plata. O sea, ellos te van a gobernar a ti, te van a administrar. Entonces hay que estar muy consciente de lo que uno va a hacer. Entonces el próximo proceso electoral es un proceso que ellos tienen que entender y no jugar al azar el voto, ¿no? O continuar con esta desafección del tema político, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de, junto con la asociación, visitar varios colegios y universidades, y los chicos yo creo que han aprendido, y sobre todo los chicos universitarios, ya no es un voto de reclamo contra antisistema, sino que ellos buscan algo que les dé oportunidad. Y yo creo que eso es bueno. Y yo creo que debemos seguir en ese sentido, ¿no? En ese camino, en esa dirección, más que sentido, ¿no? Sí, claro, hay nuevos públicos objetivos muy vulnerables a camino a las elecciones, que son los jóvenes y el sur del Perú, ¿no? Creo que hay que hacer un sondeo muy delicado en primero los jóvenes, que probablemente tienen más al lado caviar con Vizcarra, que es un personaje que se camufla por redes sociales y es donde más conexión tienen los jóvenes, y lo peor es que lo hace bien. Y el sur del país. El sur del país siempre suele dar la contra al voto desde Lima y del norte del país. El sur del país prácticamente apoyó a Castillo, según lo que se ha visto en los resultados. Y creo que es muy importante dar a conocer lo perjudicial que ha sido Castillo, que en el primer día perdimos 10 mil millones de dólares en reservas del BCR para poder frenar el miedo de los inversionistas. Son 10 mil millones de dólares que se gastó en un día para poder frenar el disparo del dólar. O sea, eso hay que hacer, hay que dar a conocer a esa gente de que perjudica, ¿no? Y el malestar de que los siguientes 5 años de inestabilidad y pobreza también ha sido bajo el gobierno de Castillo. Entonces, el hecho está en cómo se les convence en que creen en la realidad que ha pasado. A ver, yo complementaría un poquito más tu respuesta o tu afirmación. Eh, Hay un grupo adicional que no estamos poniendo en el radar, que son todas las personas que tienen más de 60 años y que son más o menos casi 2 millones de personas también, si no es más. Y ellos también pueden decidir una elección. Y dicho sea de paso, ellos han tenido un comportamiento cívico Más responsable. bastante responsable en la última actuación. Bueno, mi madre es un ejemplo de eso, por ejemplo, con 83 años ella en su silla de ruedas fue a votar, ¿no? Mientras otras personas acá en Lima, con 35 años estaban yéndose a la playa, al sur, ¿no? Etcétera. Pero quisiera hacer mención a lo que tú acabas de puntualizar sobre el sur del Perú. No creas que el sur está tan desconectado de lo que está sucediendo y está con un voto que sea tan antisistema como lo estuvo antes. Lamentablemente el Perú, en esta desconexión que existe entre la capital y el resto del país, ha desatendido las verdaderas necesidades que ha tenido, no solamente el sur, el norte también, ¿no? Pero yo creo que ellos ya no tienen a ver, si nos vamos a una curva estadística, entonces estudiar estadística, ¿no es cierto? Entonces, una muestra estadística normalmente tiene una configuración de una campana de Gauss, ¿no es cierto? Que una configuración que tiene una pendiente máxima o una elevación máxima en donde está la media, la mediana, la moda, están ahí, y hacia las puntas están las desviaciones estándar, que son datos atípicos en la muestra, ¿no? Entonces, el sur tenía esa curtosis, o sea, esa deformación de la curva estaba más apoyada hacia la izquierda, ahora no lo está tanto. Los chicos lo que buscan es oportunidad, los chicos lo que buscan es trabajo, mucho emprendimiento. Yo te lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en la universidad, por ejemplo, San Cristóbal de Huamanga, y hemos dado conferencias en la Facultad de Derecho de San Cristóbal de Huamanga. ¿Qué sucedió en esa facultad? Ahí nació el terrorismo en el Perú, ¿no? Ahí se cultivó académicamente Abimael Guzmán, ¿no? Entonces, y yo hablaba con los chicos después de las exposiciones, y los chicos
tienen un enfoque totalmente diferente al que fue hace 4 años atrás, ¿no? Están en otra frecuencia. Pero, como tú dices perfectamente bien, tenemos que hacerles entender cuál es nuestro mensaje, qué cosas se les ofrece. Ellos no quieren programas sociales, ellos no quieren plata, ellos quieren oportunidad, ellos quieren interconexión, ellos quieren bienestar. No puede ser posible que salga el gas de Camisea y en el Cusco no haya acceso al gas. ¿No? Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de que en pleno siglo XXI haya gente, por ejemplo, en Uchurajay, en Ranrailca, en la selva, en Contamana, etcétera, Inahuaya, Pampermont, te puedo dar un montón de distritos, pero este no es un tema de clase de geografía, que haya gente que esté haciendo sus necesidades en un pozo séptico, que no tenga agua corriente. Entonces no tiene ningún sentido. Cuando nosotros tenemos ingentes cantidades de dinero y se gastan la plata pues en hacer el monumento del parque, o el Petro huaco, Perú. o el huaco erótico, ¿de qué estamos hablando? No, Petro ¿No? Perú, o sea, Bueno, Petroperú tiene más o menos 60 años, 50 y tantos años, 60 años. Tú no tienes esa edad, ¿no es no. cierto? Pero acá mi amigo que ha venido conmigo sí lo tiene, ¿no? Entonces, imagínate que tú fueses padre de familia y que tuvieses un hijo de 50 y tantos años y que todos los días te diga, papá, dame más plata para poder seguir viviendo y hacer un negocio. Y eso es lo que está sucediendo en Petroperú. Entonces Petroperú se ha vuelto el hijo de 50 años que todavía le sigue pidiendo el yape a papá para poder sobrevivir. Y eso no puede ser así. 2 millones de Entonces, dólares al día se pierden. constantemente, oye, yapéame, yapéame. O sea, Petroperú le pide al gobierno que le yapee todos los días. Y así yo pues, hago cualquier negocio en el planeta, pues, ¿no? Porque mi papá es mi espalda financiera. Entonces, esto hay que pararlo. Hay que pararlo ya hace rato, hay que pararlo, porque esa plata se podría estar invirtiendo en otra cosa, ¿no? Hace rato. Si la última declaración creo que el presidente de Petroperú es que este año gastamos 700 millones nada más. Nada más, Que es nada más, una ¿no? vergüenza Bueno, decir eso. pues nada más, ¿no? Pero es bastante, Es una bastante vergüenza, bueno. claro, Y por justo supuesto. yendo a ese tema de valores, de gente que no tiene escrúpulos, no le da vergüenza ni siquiera decir algo como eso, es importante el tema del colegio y me da alegría de saber que el sur del país la mentalidad está cambiando para bien, ¿no? Para algo mejor. Coméntanos de qué está yendo el tema de Héroes de la Libertad. Mira, el esfuerzo que nosotros hacemos en HISPI es realmente encomiable, porque nosotros no cobramos ni pagamos por lo que hacemos. Entonces la gente que nos ayuda con a puro pulmón, Claro. ¿no? Y es gratificante ver la predisposición que tiene la gente de ayudarnos, ¿no? Diferentes actores, ¿no? Y tenemos 3 productos importantes. Uno es Economía Básica en la Escuela, que es un programa de enseñanza económica a los profesores que van a enseñarle a los niños, para generar esta cultura de El ahorro. emprendimiento, del ahorro, del valor del dinero, ¿no? De no necesitar que el Estado esté detrás tuyo para sostener tus actividades, sino de generar. Otro es educación para el desarrollo. Eso está orientado para los CEPROS, ¿no? Estos sistemas de educación que también impulsan la productividad del país. Y ahí se enseña, hay clases pues, de diferentes módulos que se presentan a estos alumnos. Y el otro es Héroes de la Libertad, que es un programa de charlas vivenciales, son muy vivenciales, en la que llevamos nosotros eh, a personas que han sido protagonistas del logro de la paz en el Perú, ¿no? Gente que ha luchado contra el terrorismo, y no solamente militares, ¿no? Hay militares, civiles, policías, bomberos, médicos, que nos ayudan en este esfuerzo de transmitirle a la nueva generación que la paz que ellos gozan en este momento, que dicho sea de paso, está siendo amenazada por la criminalidad transnacional en este instante, pero la relativa paz que logró Que el se ha vivido Perú, 25 años. ¿no? Que se ha vivido en este país, no es gratis. Eso ha costado el sacrificio de gente, ¿no? Militares, policías, civiles, ¿no? Que han ofrecido lo más sublime que puede tener una persona, que es su vida, por la paz de este Perú, que vivimos todos los días. Y el día de hoy, mientras nosotros estamos hablando,
tenemos gente que sigue patrullando, que sigue trabajando, que sigue enfrentando al terrorismo, al narcotráfico, al crimen transnacional, los policías, civiles, militares, bomberos que tienen que actuar todos los días, médicos que curan a los heridos, etcétera, etcétera, paramédicos, en fin, la sociedad civil organizada que sigue trabajando por el bienestar del Perú y a veces no es reconocido ese esfuerzo, ¿no? Y eso a nosotros nos da mucha pena. Y los chicos han perdido mucha información. Y es más, este esfuerzo de cambiar la historia del Perú es lo que nosotros tenemos que parar. Porque el tema del terrorismo ha sido hasta romantizado en el Perú, ¿no? Primero silenciado y luego Y romantizado. así es, y ahora entonces se le da un enfoque de conflicto armado interno, y esto no ha sido conflicto armado interno de ninguna manera en el Perú. Lo que hemos tenido en el Perú es un fenómeno terrorista. Hemos tenido terrorismo puro y duro. Acá no ha habido un conflicto armado interno. Un conflicto armado interno se regula por el derecho de la guerra, por el derecho internacional humanitario, que regula las actividades de la guerra entre dos ejércitos o grupos organizados de personas que se enfrentan. Pero eso no es lo que ha sucedido en el Perú. El coche bomba que han puesto a pocas cuadras de acá, donde nosotros estamos hablando en De este cara. instante, no tiene nada de conflicto interno. Eso ha sido terrorismo. Ujú. Volar los carros con coche bomba, las torres de alta tensión que nos dejaban sin luz, etcétera, etcétera. Tú estabas muy joven en ese entonces, pero nosotros sí nos podemos acordar un poquito más que no vivíamos en un país en donde volaban los coches bombas todos los días, o sea, sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que transmitir a las nuevas generaciones para que ellos entiendan lo caro que ha sido poder vivir en paz. Y esto es el esfuerzo que nosotros estamos día a día, un poco complicado, te puedo decir, que poder generar todo este paquete de actividades porque nosotros no recibimos pues, el financiamiento que reciben otras ONGs, Claro. que dicho sea de paso, son ingentes cantidades de dinero y que el 90%, si no es más, del dinero que reciben se va en sueldo y planillas, y no en las actividades que teóricamente deberían estar soportando. Nosotros no recibimos ni un sol y sin embargo seguimos trabajando y trabajando y todos los días bueno, con el esfuerzo de la gente que nos apoya, de su trabajo, de su tiempo, y están en esta dirección junto con nosotros, ¿no? Eso es una muy bonita y buena iniciativa. Yo desde que estaba en el colegio recuerdo claramente cómo trataban de no tocar temas de terrorismo porque no querían politizar Sí, y hubo siempre esa censura de no querer tocar mucho ese tema, pero ¿no? yo creo que ahí nosotros hemos tenido un error y tenemos que hacer un mea culpa también, ¿no? Mm. Nosotros, por lo menos en mi generación, que somos un poquito más viejos que tú, hemos vivido este asunto y lo que no hemos querido es trasladarle esta pena, este dolor a nuestros hijos. Porque uno siempre quiere darle a los hijos lo mejor, ¿no? Entonces tú no quieres decirle a los hijos, mira, ¿sabes qué? Yo he caminado en la zona de emergencia y me he agarrado a balazos con la gente. Entonces ese tipo de cosas hemos querido protegerlos y a la hora de protegerlos se ha perdido mucho la información de lo que ha costado vivir en el Perú, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos tratando otra vez de tomar con mucho Tino, tino, ¿no? Contando la verdad, pero viendo bien el auditorio con el que estamos hablando, ¿no? claro. Y yo aquí tengo que saludar y agradecer la predisposición que hemos tenido, el recibimiento que hemos tenido del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación le hemos explicado esto y nos ha dado un documento en el cual eh, grafican de que el programa que nosotros llevamos está enmarcado dentro de los diferentes objetivos que tiene la currícula escolar para Eso alumnos es, de cuarto y quinto de media, eso ¿no? es algo que me da curiosidad. Siempre se dice, se tiene la hipótesis o de que el gobierno viene dando una narrativa de izquierda, ¿no? Que no se quiere tocar esos temas, de que prácticamente mantiene a los jóvenes en ignorancia respecto a los temas de terrorismo. Entonces, su perspectiva en lo que viene trabajando es que ha cambiado, es que se están haciendo mejor las cosas. Mira, yo creo que siempre hablar en forma absoluta o totalitaria, esto es así, esto es así, todos quieren, no, no es exactamente lo que sucede, ¿no? Hay grupos de personas y que están alineadas con lo que no vayamos
a una connotación política, sino al sentido común, ¿no? Hemos sufrido muchísimo en nuestro país. Y muchos de los profesores que están ahí también han sufrido este problema. Tanto es así que no, no ha sido última, creo que fue la penúltima intervención que tuvimos, que fue en un colegio del Estado. Entramos a un colegio del Estado, un colegio estatal, que se llama Los Próceres, ¿no? Y nos fuimos a dar nuestra charla, que es uno de los colegios emblemáticos. Y fuimos muy bien recibidos por los profesores ahí. Es más, la directora también le explicó a los niños lo que ella había sufrido cuando ella era alumno de San Marcos en ese entonces. Mm, Entonces, hay un, hay un sentimiento de pertenencia, ¿no? y de razón. Cívica ante este problema que ha existido y que los profesores de una u otra forma han vivido y tratan de pasarle a los alumnos para que los alumnos no lo vuelvan a vivir. Mm, Y este concepto de una libertad cierra en una dinámica de hacerle entender a los alumnos la necesidad de que el Perú se tiene que unir, ¿no? Entonces proyectamos una película que tenemos ahí muy motivadora, que tiende a la unión de la gente del Perú, ¿no? Y les explicamos a los chicos y utilizamos como ejemplo el BAP Unión, que es el buque escuela de la Marina de Guerra del Perú, que navega los diferentes mares del Perú y que cuando entra a un puerto con esa bandera tan grande que tiene en la parte de atrás, que es más o menos del tamaño de una cancha de fulbito, para que tú te hagas una imaginación, entra el BAP Unión a cualquier país del mundo o a cualquier puerto del mundo y no entra la Marina de Guerra del Perú, entra el Perú, ¿no? Y transmite su, su ideología de país pujante, de cultura milenaria, porque no muchos países tienen la oportunidad de ser culturas milenarias, ¿no? Entonces, y los chicos entienden esto y se emocionan y es una, y si tuvieran las preguntas y después termina la exposición y los chicos quieren tomar fotos contigo y te dicen, almirante, gracias, general, gracias, comandante, etcétera, o bombero que va con nosotros, o también un médico que hemos llevado en alguna oportunidad. Entonces, y los chicos interactúan con ellos con cariño, y entienden y dicen, oye, esto se ha vivido en el Perú, el Perú se tiene que unir, y ellos entienden, ¿ah? Este mensaje de necesidad de unión. Entonces, para mí eso ya paga todo, cualquier gasto, cualquier esfuerzo que podamos hacer, pero tenemos que continuar y continuar. Entonces, y uno de los productos que también nosotros tenemos son estos cómics, ¿no? Que hablan de la familia Quispe y hablan del tema del valor del dinero y los emprendimientos. Y hay diferentes temáticas que se desarrollan en estos pequeños cómics que dejamos a los chicos. Y los chicos, claro, están en su idioma, ¿no? En castellano muy simple, muy gráficos, ¿no? Y cortos, y de esa manera ellos ya entran en la página web, la gente ya nos comienza a seguir. De verdad que estoy muy contento. Espero que el próximo presidente siga en la misma línea. Yo creo que va a ser así, porque este es un esfuerzo que se tiene que sostener en el tiempo y no solamente lo puede hacer una persona, ¿no? sí, es cierto. Es muy importante desde el valor del dinero y qué bueno que tenga un programa específico sobre ese tema, Sí, porque es muy importante en un país que es 80% informal, que es muy difícil llevar de repente el pan a la mesa, entender cómo funciona el dinero, ¿no? bueno, yo no diría que el Perú es un país 80% informal. Yo creo que el Perú es un país 80% emprendedor. Claro, o sea, La gente, lo que pasa, debería ser así, ¿no? sí, Cuando decimos 80% informal es que no tributan, no hay una conexión bancaria, yo lo sé, pero pero eso no es la culpa del emprendedor. no es la culpa del gobierno. Así es la culpa del Estado que no le brinda primero las herramientas simples para la formalización, ¿no? Muchos Y, emprendedores ni quieren porque y no tienen segundo, incentivos. los beneficios que puedas Claro. tener con esa formalización. Entonces, muchos creen que si yo me vuelvo formal, voy a tener a la SUNAT detrás respirándome en la nuca, ¿no? Mm, Entonces, la SUNAT, por ejemplo, yo soy enemigo de que tengan incentivos por la cantidad de multas que ponen a la gente, ¿no? La correcto. SUNAT debería tener incentivos, perdón,
en razón directamente proporcional a la cantidad de gente que mete a la base tributaria y ancha la base tributaria. Y Exacto. ahí debería estar el incentivo, no en castigar a los que ya están al que ya está en el sistema, lo que hay que hacer es ayudarlo a que no cometa los errores. Pero tú cometes un error y inmediatamente ¡pum! Cae el machete, el martillo. O sea, no puede ser así. Uno Claro, no y te puede, quiebran. y te pueden quebrar, Mm, ¿no? Y los sobrecostos que existen, que son realmente inmensos, ¿no? Hay una cantidad de sobrecostos o de costos de índole operativo en las empresas que nos llevan a casi casi hasta la quiebra. Yo, por ejemplo, y disculpa que personalice, pero tengo una pequeña empresa. Yo soy un emprendedor, como muchos emprendedores en el Perú. Tengo un par de camioncitos y yo te tengo que confesar aquí, no le cuentes a nadie, ¿ah? Pero yo te tengo que decir que, por ejemplo, los días sábados yo tengo que reemplazar a uno de mis choferes. Y yo mismo manejo mi camión y reparto las cosas que lleve el camión y las cargamos y las llevamos por diferentes mercados del Perú, del sur de Lima, perdón, ¿no? Vamos al mercado de Lasco Alvarado, al mercado el 24 de junio en Villa Salvador, me voy a diferentes mercados también en Manchay, o, o por diferentes negocios en los que tengo que hacer el reparto, simplemente porque es tan cara la formalidad que no puedo, ya me salgo de mis números si es que contrato al chofer el día sábado porque tengo que pagarle más, claro. ¿no? Entonces yo tengo que cubrir al chofer para poder absorber un poco el impacto de la formalidad. No, podía hacerlo informal y soltarlo por la derecha y listo, chao, ya no, pero si tú lo quieres hacer formalmente y tener tu camión asegurado, con GPS, con todos los pagos de beneficios sociales al chofer, bueno, los costos se elevan, se elevan, se elevan hasta que llega un momento que ya deja de ser eficiente, o no eficiente. Tú puedes ser eficiente en tu proceso, pero ya deja de ser Necesariamente ya no es competitivo, o rentable. sea, ya Sí. no es rentable el tema. Mm, Entonces, una forma de contrarrestar esto es el mismo gerente general, dueño, es el chofer, claro. ¿no? Y de esa manera el hombre también puede descansar, porque el niño tiene que arreglar, el señor tiene que descansar. Mm, Entonces ya, yo tengo que manejar mi camión y hacer esto. A mucha honra lo hago, ¿ah? Pero qué cosa lo que quiero graficar es que es muy caro tener empresa en el Perú. Entonces esto tenemos que reorganizarlo, ¿no? Tenemos que reorientar este tema y ver que el esfuerzo no sea tanto. No puedes estar todo el tiempo cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Y cualquier cosa que suceda, se malora el camión, se rompe una llanta, entonces cambiar ya, saliste de los márgenes, te fuiste en rojo y al final lo que terminas es de repente quebrando la empresa, ¿no? claro, el enfoque de la SUNAT, que es un ente que no se toca mucho, pero impacta demasiado en la economía del Perú. Es que no solamente la SUNAT, yo digo el sistema de formalización, porque en el tema del rubro de camiones, por ejemplo, es la SUNAT, es la SUNAFIL, es la ATU, es la Policía de, ¿cómo se llama?, de Tránsito, es la municipalidad, Harta ¿no? burocracia. Entonces, harta burocracia que está encima tuyo, y todos te cobran. Mm, Entonces, pero, ¿qué beneficio me da la ATU a mí? A mí, ¿qué beneficio me da la ATU? claro, en lo que va no he hecho nada, creo. Ninguno, o sea, es que no lo ves, no es tangible, Mm, pero para cobrarte, ahí está, ¿no? ¿Qué beneficio me da la municipalidad? Tengo que tener la licencia, ok, ahí. ¿Qué? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tengo que sacar una tarjeta de circulación, ya, la pago, la saco, ya, y se me baja una llanta, me quedo botado, no me mandan una grúa, o sea, todo es en contra del empresario, en contra, sobre costos, sobre costos, sobre costos, sobre costos. Y eso es algo que tenemos que cambiar. sí, es muy cierto eso. El emprender en este país es todo un reto, ¿no? Pero el peruano se ha destacado siempre por siempre superar estos problemas y el peruano es emprendedor. Sí, Esa pues, es la estadística mundial, es que el país que tiene más empresarios es el Perú. sí, pero no. O sea, refraseemos el tema, ¿no? Emprender en este país, yo creo que podríamos cambiar a emprender en nuestro país. Mm, Porque nosotros somos parte de este país, ¿no? Es difícil, sí, es muy difícil, es siempre costa arriba. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Esto en algún momento tiene que mejorar. Yo soy completamente convencido que esto mejorará. El Perú tiene una posición realmente privilegiada, ¿no? Geográficamente hablando, estamos en el centro de Sudamérica. Geopolíticamente hablando, porque tenemos una proyección
hacia el Sí. mercado asiático Mm, espectacular y geoestratégicamente hablando también, que va sobre la geopolítica. Porque si manejamos nosotros estratégicamente ese posicionamiento geopolítico, nos podemos convertir fácilmente en el hub de América del Sur. Pero eso no va a suceder si el Estado está desconectado de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chancay. No puede ser posible que en el mes de febrero se haya caído un puente en Chancay y el puente todavía no se ha repuesto. Y Chancay es la conexión con el Asia. O sea, tenemos una supercarretera para contactarnos con el Asia. Nos conectamos con el Asia en una supercarretera, vienen y van todas las mercaderías, llegan al puerto, desembarcan con robots en tiempo récord, etcétera, y cuando tú quieres salir y llevarte tu contenedor, no puedes porque no sí. tienes conectividad, no tienes tren, hay una sola carretera, se cae en un puente, sigue el puente en el piso, y el Estado sigue de perfil mirando. Y lo mismo sucedió en el aeropuerto, construyes un aeropuerto que tiene una entrada temporal, el metro que teóricamente tenía que llegar al aeropuerto llega al aeropuerto antiguo, el aeropuerto antiguo lo cierran y dicen váyanse todos al nuevo aeropuerto, después dicen no, vamos también, volvamos a regresar otra vez al mismo aeropuerto. O sea, una desconexión de la realidad total, una improvisación tratando de parchar el día a día, y un Estado, un gobierno, un país, una economía no se maneja así, al día a día. Y aclaremos que eso es el resultado de Castillo, porque cambiaron tan rápido de ministros a cada rato que ni se dieron cuenta que el tren llegaba a algún aeropuerto y estaban haciendo otro aeropuerto. Bueno, pero yo creo que esto va un poquito más atrás, ¿ah? Porque este cambio de aeropuerto, desde el proceso de concepción de que necesitábamos hacer una nueva pista, pasó por un proceso también de eh, diseño, un proceso que tuvieron que a todos los dueños que estaban ahí de todas las parcelas, tuvieron que sacarlos de ahí, expropiarlas, darles el justiprecio. Todo este proceso tenía 25 años. Y no puede ser que el año 25 recién se den cuenta que el metro termine en el aeropuerto, que van a cerrar porque van a abrir el nuevo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Capacidad técnica y educación, que son cosas que estamos viendo ahorita y que de verdad es un peligro que no se tenga, ¿no? Es admirable el trabajo que están haciendo ahorita en lo que es educación financiera, en dar a conocer los problemas de terrorismo que hemos tenido en el país. Y el tema ahora es, a nivel político, ¿tendremos personal capacitado, técnico Mira, que pueda gobernar y solucionar los problemas que tenemos ahorita? uno de los últimos productos que hemos sacado que está dando está sonando muy bien a la gente que nosotros llevamos, es una charla de liderazgo y trabajo en equipo. Y entonces le hacemos entender a los chicos de que ellos no son el futuro del Perú, ellos son el presente del Perú. Y no van a llegar a ningún lado desunidos. Tienen que generar sinergia, equipos, liderazgo. Y esto es un tema que nosotros también estamos promoviendo en HISPI, perdón. Hemos entrado en diferentes escuelas de educación superior, de educación técnica, y la gente ve y comienza a entender de que la improvisación no nos iba a dar a ningún lado. La, la perspectiva es necesaria, ver qué cosa es lo que se va a hacer hacia más adelante, ¿no? A dónde queremos llegar, la meta que tenemos que ponernos, cuán posible o plausible es lograrla. Y así sucesivamente vamos en este tema. Entonces, yo creo que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero necesitamos líderes que nos puedan llevar y formar los equipos que necesitamos para poder al final terminar en desarrollar, yo creo, como Estado, políticas de Estado que generen políticas de gobierno, que no se cambien en cada gobierno porque se direccionan hacia una política de Estado que está claramente definida. Y el gobierno que venga puede tener diferentes inclinaciones, orientaciones, lo que quieras, pero todos seguimos en la misma dirección, cada uno con su estilo, pero hacia la misma El dirección. mismo objetivo. Y eso es lo que tenemos que hacer, remar todos en el mismo sentido. Mm. Si no, vamos a terminar como la historia de la olla de cangrejos, que no sé si la conocerás, pero es una historia no sé si tenemos tiempo
para contarle que es muy cortita, Sí, pero sí, sí. sí, normal, tiempo hay. Bueno, es como una persona que vino a un restaurante acá en el Perú, porque bueno, el Perú es conocido por su arte culinario, y después de comer y quiso felicitar al cocinero. Entonces entró a la cocina y en la cocina vio dos ollas. Las dos tenían cangrejos, una con tapa y una sin tapa. ¿Conoces esa historia, no? Entonces el señor le dice, ¿y por qué tiene usted dos ollas, las dos con cangrejos y una con tapa y la otra sin tapa? Ah, le dijo, es que la olla que está tapada son cangrejos japoneses. Cangrejos japoneses, sí. Y la que no tiene tapa, esos son cangrejos peruanos. ¿Y por qué se diferencia uno del otro? Ah, yo saco la tapa de los cangrejos japoneses y los cangrejos se van a organizar entre ellos, uno con el otro, todos se van a ayudar, van a hacer una escalera con sus cuerpos, etcétera, etcétera, y todos los cangrejos japoneses se van a ir. Porque todos se van a ayudar y el último va a jalar al que queda adentro y lo va a sacar de la olla y me voy a quedar sin cangrejos. Eso no sucede en los cangrejos peruanos. Porque el primer cangrejo que quiere salir, el siguiente lo va a jalar y el otro jala y jala. Y todos se jalan entre sí y nadie termina de salir de la olla. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el Perú. Una persona que tiene algún tipo de nivel de proyección, las cosas están saliendo bien, el otro jala. Y el otro jala. Entonces, dejemos ya de esta política acangrejada, si vale el término utilizarlo, para que comencemos a trabajar en equipo, comencemos a trabajar sobre un liderazgo, comencemos a trabajar en un fin común. Más son las cosas que nos unen a que las cosas que nos separan. Diferentes estilos puede ser, pero al final vayamos todos en la misma dirección. Vivimos, bueno, venimos de unos años muy polarizantes en el sistema político, ¿no? Derecha, izquierda, caviares. Pero es cierto, ¿no? El peruano debe unirse para llegar a objetivos. Y creo que también viene eso de cultura, ¿no? De cultura del hogar o cómo ver la envidia, ¿no? O sea, la envidia no tiene por qué hacer daño a otra persona, tiene que inspirar a ti a querer llegar a ese nivel, a querer superarlo, ¿no? No haciendo daño a los demás, creo que es muy importante. Yo quisiera saber cómo ha sido la recepción de los proyectos de Kispi mediante los colegios. O sea, me dice de que está en varios colegios. ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha estado en colegios del gobierno también? ¿Qué tan complicado ha sido eso? Mira, yo creo que el problema es eh, llegar a tener una logística suficiente para impactar varios colegios a la vez, cosa que todavía no hemos logrado y estamos en ese camino, ¿no? Pero la receptividad que hemos tenido en los colegios ha sido grande, o sea, ha sido superlativa. No ha habido ningún colegio que nos haya dicho, ¿sabes qué? No, acá no dicten la charla. No ha habido ninguna universidad que nos haya dicho, no, acá no. No gracias, ya yo te voy a buscar y no me busques que yo te voy a buscar, ¿no? Tampoco hemos tenido eso. Siempre hemos tenido la predisposición, o ellos han tenido la predisposición a recibirnos. Lo que sí tenemos que hacer, y eso es entendible, es que tenemos que alinear con ellos muy bien para no impactar negativamente en sus mallas curriculares, ¿no? Y esto se lleve como complemento a los cursos, por ejemplo, de educación cívica. Ujú. Entonces, ahora ellos tienen otros colegios, perdón, los colegios en los que hemos ingresado, ellos nos dicen, ok, muy bien, ustedes vengan en tal fecha, porque antes de que ustedes vengan, nosotros les vamos a enseñar de tal semana, el tema del terrorismo en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces complementamos lo que le hemos dictado en la clase con sus charlas vivenciales y con las preguntas de los alumnos. Y las preguntas son interesantísimas de los chicos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es alinearnos un poco con la malla curricular y de acuerdo a eso desarrollamos el tema, operativizamos las charlas. Entonces, quisiéramos hacerlo en todo el Perú a nivel nacional, pero eso pues involucra, perdón, una logística muy grande que en este momento no tenemos, pero yo pienso que en algún momento lo vamos a lograr. Sí, es muy importante invitar a que el público que quiera participar en esta noble y gran causa se pueda unir, pueda apoyarlos en lo que sea, desde esfuerzo de manos, dinero, en lo que se pueda, ¿no? Porque es muy importante la educación en un país eh, que lo necesita, ¿no? Lo necesita bastante. No Sí, podemos tener profesores como Castillo que lamentablemente nos representan mal. bueno, tenemos otros que son dueños de universidades y no saben cuánto es 9 por 7, ¿no? 7 por 8, O 7 7 por por 8, 8, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No es el caso de nosotros, pero nosotros estamos en un esfuerzo realmente
superlativo para poder llevar esto a la mayor cantidad de alumnos que podamos, ¿no? Y le gustaría llevar esto a la César Vallejo de repente, que pueden necesitar. Pero ¿y por qué no? O sea, en realidad no, yo no creo que debamos discriminar más allá de las bromas. Yo creo que la calidad educativa debe de levantarse en este país, ¿no? Ujú. Este, tenemos que terminar con el concepto de las universidades del maletín. Y yo creo que la SUNEDU está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Te lo digo con conocimiento de causa, porque hace menos de 2 semanas he sustentado una tesis y realmente todos los requisitos que te piden para presentar la tesis, bueno, desde que pones el título de la tesis y desarrollas toda la tesis que la van a poder encontrar en internet, porque muchos me dicen, no, seguro que la has copiado. No, 5% nada más tiene de similitud en el Turnitin, o sea que ya ahí está el certificado. ¿De qué trata la tesis? Es una tesis que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, el uso de las Fuerzas Armadas, y es un tema básicamente bien acotado, pero el comentario va a esto, ¿no? Que los requisitos que se piden son, están muy bien definidos y así nomás no puedes presentar una tesis y que te la validen en la SUNED, ¿no? Te lo digo con Mm. conocimiento de causa. Pero eso no sucedía años atrás, ¿no? Pero yo creo que en ese esfuerzo estamos. Entonces, este tema de certificación, de estandarización, de poner hitos claramente definidos, van a elevar el nivel de la educación, ¿no? Y si nosotros pudiésemos llevar esto a cualquier universidad o a cualquier colegio, estamos más que felices de hacerlo, ¿no? Y es más, ahora tenemos herramientas que antes no se tenían. Acabamos de hacer una presentación con Iquitos y lo hemos hecho vía internet. Mm, Los alumnos han estado en Iquitos y nosotros hemos dictado las clases desde Lima, porque bueno, los costos son muy altos para ir hasta allá y a mí, claro. bueno, a nosotros no nos fondea nadie, tenemos que hacerlo a puro pulmón, ¿no? Ujú. Pero en internet, y hemos utilizado el internet y nos hemos comunicado con los chicos. Lo mismo vamos a hacer en otra entidad que tenemos ahora en Paita. Me acaban de pedir ahorita otra charla y en ese esfuerzo estamos, o sea, no necesitamos, la virtualidad nos ayuda mucho a poder Parece. expandirnos en nuestro proyecto, ¿no? Claro que mucho mejor es estar presencialmente, ¿no? Pero si estamos fuera de Lima, bajamos los costos haciendo las cosas por internet, ¿no? Claro, pero la presencialidad sigue teniendo su importancia, ¿no? O sea, la experiencia de usuario es completamente distinta y creo que para los temas que se toca es necesario tener esa capacidad, pero la digital ayuda bastante, ¿no? En Sí, solucionar los sí, problemas sí, y la ayuda. infraestructura que tiene este país que lamentablemente genera Bueno, muchos trabas. la presencialidad es muy importante, ¿no? Ujú. Yo también te lo digo con conocimiento de causa porque he tenido la oportunidad de hacer una maestría en administración de la educación y sé más o menos de qué cosas estamos hablando, pero la virtualidad puede reemplazar a la presencialidad, pero no como regla, ¿no? Ujú. Sino como, ok, esta es la excepción que confirma la regla, ¿no? Porque por lo menos lo que están ustedes compartiendo como actividades es dinámico, ¿no? Tiene mucha dinámica desde lo que es Sí, la eh, economía para los sí. estudiantes, desde el contar las historias, Sí, tiene mucho de es muy dinámica. vivencial. Ujú, Entonces el tema vivencial se pierde un poco con el internet. Tienes que utilizar otras herramientas y los videos ayudan, ¿no? ujú. La interacción en tiempo real con ellos también ayuda, ¿no? Pero al final, de una u otra manera, sacamos a puro punch este tema, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y estamos contentos realmente y esperemos que el próximo año sea un año mejor que este y tengamos mucho más trabajo del que estamos teniendo en este momento, ¿no? Estoy seguro que sí, sí. Las cosas bien hechas suelen costar más, duelen más, pero la gratificación es buena. Sí. Hay nada más que ser persistente y bueno, la suerte se añade de la acción, así que hay que seguir para adelante. Justo yendo al tema patriota y de repente saliendo un poco más de esto, quería saber su opinión. Ahora está prohibido vender las banderas del Perú y vienen fiestas patrias. Como militar, ¿qué percepción le genera esto? O sea, ¿qué sentido tiene prohibir vender la bandera del Perú? Porque eso creo yo que va en contra de la patria. Bueno, yo lo que podía precisarte es que en este momento esa norma todavía, gracias a Dios, para mí entender, esa norma, gracias a Dios, no ha sido
Aprobada todavía. aprobada, ¿no? Está en un proceso de especie de consulta popular, Mm, están midiendo cuál es la reacción de la población. Y yo creo que cualquier eh, actividad o cualquier acción que tú la haces en una concepción extremista, pendular, de esta campana de Gauss que hablábamos de las desviaciones estándar a la derecha o a la los izquierda, datos o atípicos. los datos atípicos, ¿no? ¿No? Que vamos, y somos los peruanos son muy, muy proclives a esto, ¿no? Mm, Prohíbe todo, todo, libera todo. ¿No? Y no llegamos a encontrar vamos el medio extremos. justo, ¿no? Y nos vamos a Sí. los extremos, ¿no? Estamos entonces, dos desviaciones, tres desviaciones estándar por acá, dos, tres por el otro lado. Entonces al final no llegamos a entender cuál es el verdadero medio que satisfaga de una u otra forma ambas posiciones, ¿no? Pero el ímpetu o el impulso o la necesidad que tengas tú como peruano de ponerte, por ejemplo, una escarapela, ¿no? Mm, O ponerte un polo que tenga el escudo de tu país o una gorrita que tenga el escudo del Perú. Yo creo que no debe ser, esto no debe ser entorpecido por ningún ente del Estado. Porque si tú vas a otros países, a Brasil, a Estados Unidos ya pues es casi ya extremo, ¿no? La bandera de Estados Unidos la ves en todos lados, ¿no? Los polos de Estados Unidos, USA, etcétera, etcétera, los gorritos existen, pero Yo, lapiceros, lápices con la bandera americana, o sea, yo creo que esto impacta es, directamente en la economía de los que venden los eh, productos. ¿Y cuál es la lógica? Si en fiestas patrias vamos a bueno, es celebrar que, es un... que no tiene ninguna lógica. Lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a una regulación tal que permita utilizarlos, pero en una forma ordenada, en una forma respetuosa, ¿no? Y que el día de mañana no termine pues la bandera nacional, no sé, pues en el piso, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero, pero si tú tratas tus símbolos patrios con respeto y los luces con respeto, ¿por qué te lo tienen que prohibir? Mm, Yo creo que eso es un error, nos hemos ido al extremo, ¿no? personalmente no Eh, sé de por qué viene esto, o sea, bueno, de qué sacaron esto. yo creo que teóricamente es un tema de veneración a los símbolos patrios, pero la veneración a los símbolos patrios no puede irse o al extremo de prohibirte utilizarlos o al otro extremo de obligarte a usarlos, ¿no? Entonces, hay que regularlos, como por ejemplo, no utilizar el escudo en las banderas que se usan en las casas. Claro, tú quieres poner una bandera el día 28 de julio, pero no la puedes poner con escudo, pues. El escudo, el escudo de armas, lo usan las entidades públicas. Entonces tú no puedes tener en tu casa. Entonces, señor, ¿sabe qué? Saque esa bandera y ponga una bandera blanca y roja. Ok, es una regulación. No te dice, no ponga la bandera, La ¿no? ponla correcta. O la correcta, ¿no? Mm, Si vas a poner el escudo nacional, que el escudo nacional en tu pecho no esté cercenado o no esté con colores diferentes, claro. ¿no? O que no esté todo negro. ¿Me dejo entender o O no? que Porque no le también, intervenga un artista de Barranco poniendo MRTA un escudo, que se son capaces. no, pero han habido diferentes segunda, tercera derivada de esa ecuación y han Sí. terminado siendo. Entonces, eso sí, y respetar los símbolos patrios, eso sí, Mm, ¿no? Pero prohibir la producción, porque si tú lo quieres usar, alguien lo tiene que producir. o lo quieres vender, o sea, no tiene sentido. Pero es que si yo quiero comprarme una gorra que tenga el escudo de Perú, se lo tengo que comprar a alguien y ese señor lo tenía que hacer y Mm, lo tiene que vender. Pero al final es el uso que tú le das lo que tenemos que regular, no la producción del bien, ¿no? Creo yo. sí, de todas maneras, de todas maneras. Es interesante. Y bueno, ya un poquito para ir terminando, como estoy tocando temas que están en tendencia también. Bueno, a la presidente, bueno, Dina, ahora le dicen un poco María Antonieta, ¿no? Referencia a, ay, ¿cómo se llama lo de Francia? La Revolución Francesa. Y lo último que ha sacado es que está buscando contratar una agencia de viajes para comprar 2.000 pasajes. A dónde se quiere ir o con quién se quiere ir, no sé, pero ¿qué mensaje le da eso a la población, no? O sea, y ahorita ya la pueden vacar, según tengo entendido. O sea, están buscando excusas para que la voten o qué pasó. Bueno, a ver, ahí hay varias cosas dentro de tu pregunta que no conozco en detalle el por qué, ¿no? Claro. Mm, Pero, ¿Cuál sería su apreciación en que un presidente haga algo así? No tiene mucho sentido. bueno, hay una necesidad de que el presidente de la República tenga que viajar de a uno a otro lado y comprar una gran cantidad de pasajes
hablando en economía de escala, y hemos estado hablando de economía, Mm, hace que el pasaje baje de precio, ¿no? claro. Si ese es el sentir, 20 nota, Ujú. ¿no? Pero no sé si se puede hacer así. Es fácil, porque no todos los pasajes son al mismo sitio y no sabes a dónde vas a viajar, Y le queda un año, creo. ¿no? Y queda todo Segundo. un año todavía, ¿no? ¿Y para qué funcionarios son? Porque son diferentes funcionarios públicos. De repente es todo el ejecutivo, ¿sabe Dios qué? No lo sé. No he leído. Pero es común que el último año de gobierno se hagan tantos viajes en una Bueno, presidencia. de repente son viajes que no son, yo estimo que son viajes que no solamente involucran a la presidenta, sino Mm, al sistema del ejecutivo, ¿no? Pero si lo vemos por el lado de hacer economía de escalas, está bien. Si lo vemos por el lado de que algún funcionario quiere hacer más viajes y por eso compra más pasajes y la intención es aumentar sus millas en su tarjeta de crédito, eso es otro tema, mm, ¿no? Pero una vez más no nos vayamos a los extremos, ¿no? claro. Vayamos a lo que Ujú. sea lógico. Ahora, si tú me dices si es necesario, yo creo que hay viajes que sí son necesarios y hay otros que no lo son tanto. Y yo creo que ha habido Creo que también viene una mala tendencia de que quiere viajar a cada rato, ¿no? y eso es justo lo que te iba a decir en este Sí. momento, ¿no? Yo creo que hay una sobreutilización de estas salidas del Perú. Han habido algunas en las que yo creo que, bueno, tenía que ir, como por ejemplo la visita al Papa, ¿no? Era un Papa, Pero el nuevo Papa que era peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otros que no son urgente. tan urgentes como atendió esta cumbre en la cual firmamos el Tratado de Alta Mar, ¿no? Que es un tema totalmente técnico y lo desafinado de ese viaje fue de que la presidenta sustentó el viaje diciendo que se iba a defender las 200 millas, ¿no? Y las 200 millas no era un punto de la agenda, no tenía nada que ver con las 200 millas. Es más, el Tratado de Alta Mar habla de la milla 200 hacia adelante. No tiene nada que ver con las 200 millas que mucha gente dice que es mar territorial, pero tampoco es mar territorial, sino es un dominio marítimo. Es un tema demasiado técnico que no es desarrollado por la señora. Entonces yo creo que no era necesario que viaje. Para eso hay equipos de gente que están especializadas en este tema, ¿no? Ujú. Y que estaba mucho más cerca de Francia enviar a esta gente y iba a salir mucho más barato, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, en Inglaterra tenemos una comisión permanente, una representación permanente de gente que trabaja en la Organización Marítima Internacional y que su día a día es el tema del uso, la regulación del mar, los tratados marítimos, etcétera, etcétera, y que están en Inglaterra y que en 45 minutos de manejo ya están en Francia. Ujú. Entonces no necesitaba irse desde Perú la señora para firmar un documento que al final fue harto cuestionado porque la gente comenzó a decir que estaba afectando la soberanía del mar, porque ella misma indujo a ese error. Entonces es un tema bastante técnico que no era necesario que vaya la propia presidente para esto, porque no fueron muchos presidentes tampoco, ¿no? Claro. Ahí hay Entonces una mala hubiese tendencia. mandado un equipo técnico y hubiese sido más barato, ¿no? Entonces, y para cerrar este tema, yo creo que el último año de gobierno lo que tiene que enfocarse el presidente o la presidenta del Perú es en ordenar el Estado para hacer una entrega De este, acuerdo. detallada al próximo gobierno y asegurar un proceso democrático prístino, cristalino, traceable, Ujú. que satisfaga de una u otra manera a las expectativas del Perú. Porque per se, este próximo evento electoral o contienda electoral va a ser extremadamente complicada. Y vamos a ir a un proceso que va a tener la plancha presidencial, los senadores por un lado a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados a nivel nacional, diputados a nivel regional y el Parlamento andino. Son 6 diferentes columnas y cada una de ellas tiene 2 votos preferenciales por cada columna y tenemos ¿cuántos partidos? 43 partidos Dios políticos, mío. ¿no? Que ahora creo que son 42 porque ya hubo una fusión por ahí Pues se ya, van ya se funcionando montaron un varios, PAN, ¿no? claro. Y por otro lado se puede fusionar. Ojalá que se fusionen más. Pero ahí nomás, ya con todo esto que hemos graficado, vemos lo complejo que va a ser. Y mucha gente, tú nunca en tu vida has votado por un Senado, por ejemplo. Jamás. ¿No? Y Mm, entonces cuando tú quieres ir a votar por un senador, la señora que se va a presentar de senadora, entonces tú tienes que saber si ella va a ir para Senado a nivel nacional o a Senado a nivel local. Y dentro de eso, ¿en qué casilla tengo que poner el número? Para que, si es el 1 el 3 el 7 el 9 entonces el voto preferencial con esta cantidad de diferentes variopintos
escenarios va a ser complicadísimo y eso reflejado al final en el conteo de votos va a ser peor. Sí, es realmente increíble lo que se viene, ¿no? Y no hemos dimensionado lo complejo que va a ser y cómo se puede, bueno, de repente manipular las elecciones a través de la complejidad que va a tener. También es un peligro del cual se habló mucho en las elecciones pasadas, que se decía que se le robó las elecciones a Keiko por votos, pero Bueno, bueno, sí. eso va a ser muy complejo y esto que acaba de puntualizar es importante rellevar, ¿no? Mm, Es importante rellevar porque eh, el, el- el solo hecho, a ver, van a haber dos problemas acá. Uno en la oferta electoral y otra en la demanda electoral. La oferta electoral, léase los partidos políticos que ofertan los diferentes candidatos, ¿no? Y del lado de la demanda, tú, que eres el que vas a escoger de toda esa parrilla, lo que tú quieres en el menú, ujú, ¿no? Entender qué cosa es lo que tienes que hacer para que realmente se grafique lo que tú quieres poner dentro de tu cédula va a ser complicado. Y de ahí para adelante, registrar todo esto en un acta que consolide todas las cédulas de la mesa va a ser más complicado aún. Eso va a ser un tema bien complicado que el Estado y los entes electorales ya deberían estar promoviendo la conciencia o la educación cívica o democrática para que la gente entienda cómo va a ser el proceso de votación, que va a ser bien complicado. ¿Y cuánto se va a demorar cada uno en en responder en las en actas. las actas? O sea, va a ser una balota de casi 1 metro de largo. Dios. O sea, vas a tener que poner tu voto pues, en una mesa pues, de dibujo de ingeniero para que puedas ver todos los símbolos a la misma vez, si no, ¿cómo lo vas a encontrar? Usted Y tiene que encontrar el símbolo, después tiene que encontrar la columna, después tiene que encontrar el número preferencial, pues, ¿sabes qué? Chao, 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 chao. O sea, el voto preferencial no va a mover la aguja en este proceso electoral. Eso lo tienen que entender los partidos políticos. Entonces, ellos ya tienen que estar viendo cómo van a ofertar, porque tú no vas a poder leer, y tú que eres una persona instruida, preocupada por el tema político, 5 cosas en la mesa, tú no vas a leer 43 planes de gobierno. ujú. Entonces, ¿por qué vas a votar? Porque hable mejor, porque baile mejor, pero cuente mejor el chiste. O Y porque eso es un carajee tema más. interesante. Los Pero, planes de gobierno, creo que nadie los lee al final, ¿no? O bueno, sea, entonces, pues, ¿de qué el, estamos hablando? Y entonces al final terminamos votando no son, por el más chistoso, ¿no? no sé, por cualquier cosa colateral, más allá del fondo de lo que necesitamos nosotros Ujú. entender para poder votar y escoger bien. Va a ser muy complicado, extremadamente complicado. Y va a suceder lo que sucede en nuestro país, que generalmente se termina votando en la cola, pues, ¿no? ¿Por Claro. qué te digo en la cola? Porque la gente te dice, oye, ¿tú por quién vas a votar? Sí, yo también. ¿Y qué número tiene este? Bueno, este tiene este número, el otro tiene el otro número, vota por este, vota por el otro, y al final no sabemos exactamente por quién estamos buscando, ¿no? Y votar en la cola es pecado mortal. Y más aún, los chicos que están desafectados en la política no solamente votan en la cola, sino votan con la cola. Sí, no. Porque tienen un voto antisistema, no me interesa, y listo, y chao, y no. No Sí, quiero utilizar la palabra exacta, pero es es un cierto, voto pero yo creo de que, rechazo, ¿no? bueno, antes de decir, está prendido eso, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Se me apagó? Se habrá apagado. Ya, bueno. Para que cargue esto, porque Ya. no se apagó. ¿Cuánto nos falta? Ya hemos estado cerrando esto, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho, estoy hablando, creo yo. No, le decía el tema de, bueno, se podría aplicar la estrategia de Vizcarra, ¿no? Si hay algo que rescatar de alguien malo, lo bueno que hizo su estrategia de sí, 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 no, hizo unas elecciones, me parece que a mitad de su gobierno. Ajá. Exactamente no me acuerdo para qué era, Ajá. pero es una estrategia que, bueno, un partido, espero un partido decente y técnico, sepa utilizarlo, ¿no? Porque frente a una plancha tan compleja, que se va a hacer, necesitas una estrategia así, de enseñarle qué tiene que marcar el punto, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es importante, pero también acá hay un tema en que tenemos que trabajar y espero que logremos hacerlo, que no hemos logrado, por ejemplo, en ofrecer las alianzas suficientes como para disminuir la cantidad de actores políticos, ¿no? Y no se han puesto de acuerdo los candidatos, lamentablemente, ¿no? No hemos aprendido mucho.
Pero lo que sí podríamos hacer es hacer un programa más o menos parecido a lo que sucedió en Venezuela para cuidar nuestro voto. Que Mm, no suceda lo que sucedió en oportunidades anteriores, en que de una u otra manera los votos podían ser manipulados, ¿no? Y hubo mucho cuestionamiento sobre ese tema. Entonces, deberíamos hacer una especie de personero por la democracia. ¿Qué importa de qué partido seas? La idea de que vayas y no cuides solamente el voto de tu partido, sino que cuides el voto de la mesa. ¿Me dejo entender o no? claro. Entonces, ¿qué importa por quién hayas votado? Que se respete la voluntad del voto popular. Y al final se registre y no sean manipuladas las actas y lo que está en las actas al final sea lo que se traduce y se va a jurado nacional. Y entonces hay partidos políticos que tienen más fuerza en un sitio del Perú que otros, unos tienen más en el norte, otros tienen más en la selva, el otro tiene más en el sur. Entonces esos partidos son los que dicen, ok, ya, yo tengo fuerza acá y ya yo me voy a encargar de los personeros de este lado. Tú encárgate de los personeros del sur, tú encárgate de los personeros de Lima Este, tú encárgate de los personeros de Lima Sur. Y así de esa manera, no, si no nos hemos puesto de acuerdo en el candidato, bueno, pero pongámonos de acuerdo para cuidar el voto. Y entonces, con un protocolo claramente definido, se toman las actas, se sube a una web, etcétera, 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 y todo en tiempo real está todo en el aire. Algo como lo que pareció, lo que sucedió en Venezuela. Bueno, en Venezuela fue más simple, porque era la oposición contra el gobierno, ¿no? Y todo el mundo se fue. Pero aquí tiene que haber un nivel de consenso, porque no todos van a votar por un solo candidato, sino vamos a votar cada uno por el suyo, pero al final cuidemos el voto y que realmente sea lo que sale y listo. Y lo que vino es lo que viene. Sí, creo que hay muchos temas por regular en eso. Hay muchas propuestas que creo que se deberían cambiar para hacer que el voto sea más limpio y transparente, ¿no? De que yo creo que a veces no es bueno que sea anónimo. Me parece que el que sea anónimo se presta que se Pero manipule de si, repente, ¿no? no sé, si tú tienes tus procesos claramente definidos, ¿no? Yo creo que, Pero un Perú que es tan complicado la institucionalidad. por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que no se haya permitido de que la quinta acta electoral se quede con la Fuerza Armada, por ejemplo. Y eso ha sido descampado de plano. Y yo pregunto por qué. Porque esa acta se guardaba en un sobre cerrado, lacrado, firmado por los integrantes de la mesa y eso no se podía abrir. Y eso no significaba que la Fuerza Armada iba a abrir eso y ahí iba a cambiar los votos. No, no, no. Eso queda sellado, lacrado y ante cualquier problema, cualquier discusión, cualquier necesidad de información, oiga, ¿sabe qué? Traiga el voto de la mesa número tal que tiene la Fuerza Armada. Y ese voto o esa acta es trasladada con la medida de seguridad, sellada, lacrada, como salió de la mesa electoral, y se abre, lo abre la autoridad electoral, no lo abre la Fuerza Armada. Pero ha habido una oposición férrea que eso no exista, Mm, ¿no? ¿Y es por qué? Es más, el conteo de votos debería ser abierto, claro. transparente, firmado en internet, subido en la web. ¿Por qué? Es que yo digo, hagan TikTok, ¿no? Sus Listo. historias de sus en Solucionado vivo el de TikTok. problema, solucionado el problema. Pero bueno, esto es un tema, nos falta todavía cuajar un poco el tema de la Sí, democracia en nuestro país. sí, Pero es trabajemos en ese importante. sentido, ¿no? Sí. Bueno, ya para ir cerrando, con un último tema, quisiera preguntarle qué opina de los trenes de Porky, ¿no? Ya para cerrar, está ahí entrando en la candidatura, creo, pero el MTC le está poniendo trabas, él dice que sí, se podría hacer si tiene iniciativa. A ver, dejemos el personaje de lado, Mm, ¿ok? Imaginémonos que no hay un tema de un personaje al costado, ¿no? Al final existe una imperiosa necesidad de transporte en nuestro país. El Perú fue en una época potencia a nivel Sudamérica férrea, ¿no? Teníamos trenes que nos conectaban por todos lados, teníamos el tranvía, etcétera, etcétera. Y de esa época a ahora, lo único que hemos hecho es involucionar, retroceder. Y la conectividad casi, casi se ha ido a cero. Y ha caído en el lado informal. Yo creo que recibir una donación de esa naturaleza
tiene que ser aprovechada por el país. O sea, Ujú. no puede ser posible que un activo que va por el orden de los $800 millones, o que vengan acá por creo que 24 o 25 millones que ha costado entre los fletes y sabe Dios, o seguros, Transportes. transportes, etcétera, este, sea desaprovechado. Yo no le puedo decir al gringo, oye, ¿sabes qué? No me des el tren, espérate un ratito que primero voy a hacer ojo para el cruce de tren, ¿no? O voy a ajustar la vía, o voy a saber Dios qué, no. Dámelo dentro de 6 meses o dentro de un año que yo termine de construir todo y ponga los paraderos y ahí me hace el tren de decir, oye, perdón, de que Es un se, regalo. se lo doy a otro, chao, y se acabó Claro. el asunto, ¿no? Entonces, cuando esos trenes han venido, no han venido de un momento a otro. O sea, este señor no se ha parado, se ha ido a Estados Unidos y ya ha regresado con un tren. Acá ha habido una coordinación de años en donde ha intervenido el Ministerio de Relaciones Exteriores. El señor ha venido acá en la época de la PEC y ha expresado y se ha firmado ahí el documento para la transferencia de esos bienes, que de hecho se ha pasado en muchos países, los han querido también. Entonces yo creo que recibió una cantidad de cuestionamientos que la vía no era lo suficientemente fuerte para sostener el tren, cuando en esa misma vía va un tren de carga que pesa 9 veces más que el tren que está en este momento, ¿no? Que no iba a poder frenar el tren porque iba a ir muy rápido. Un momentito, un tren frena dependiendo la distancia que toma para frenar, depende no solamente de la velocidad, sino del peso que tiene, de cantidad de movimiento, es masa por velocidad, pues eso es física pura. Y el tren de carga de minerales pesa 9 veces más que ese tren. Ujú. Con Entonces, personas adentro, ¿no? entonces el tren con personas adentro iba a frenar mucho más rápido. Mm. Y no me digas que ahora recién nos hemos dado cuenta que no hay cruces delimitados. O sea, que cualquiera puede cruzar el tren, cualquiera puede cruzar la vía. Recién nos hemos enterado. Eso es, hace cuántos años la gente camina por las vías y Claro. que las vías están al costado de esas casas hace cuántos años. Y el tren de pasajeros es más angosto que el tren de carga. Entonces, que no iban a pasar por debajo de los puentes. Y el demostrado está que sí pasa. Que la vía no iba a soportar. Ahí está. Pasa un tren de carga, no va a pasar un tren de pasajeros. Que va a ir muy despacio. Bueno, pero que se mueva, pues no. No va a hacer ninguna parada. Que faltan estaciones. Ok, comienza en la estación de Chosica y termina en la estación de Desamparados. Y solamente haz uno, cerrojo, 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 hasta que después vas construyendo las diferentes estaciones. Claro, ese es un desvío. ¿Cuánto nos hemos demorado en tener el tren de la línea 1? 25 25 años. años. Y cuando vinieron los trenes de la línea 1, ¿cuántos años tenían los vagones? 40 años de antigüedad. Y esos vagones comenzaron a circular cuando ya tenían 65 años de antigüedad. Y siguen circulando. Entonces, ¿cuál es el rollo? No, que son muy antiguos, que son muy viejos. Mentira. Entonces, este tema es un tema que, al parecer, tiene una fuerte connotación política. De un señor que un poco más y le ilustra los zapatos a señora Acuña, pero si no, si mira los videos que hay colgados en la red, ¿no? Entonces pareciera que fuese una oposición férrea a algo que al final le da beneficio a la gente que más necesita. De repente la gente que está quejándose detrás de su internet no es la que va a usar el tren. La gente que usa el tren es la gente que no tiene ni siquiera internet y que necesita moverse del punto A al punto B, que se demora 4 o 5 horas al día, entre 2 horas de ida y 3 horas de regreso, o al revés, sabe Dios que no sé, pero más o menos son 5 horas, 4 horas de su vida que se van sentados en un micro apretado, contaminante, con el tráfico que es un desastre, Y que etcétera, les pueden etcétera. robar, o sea, que El se tema juegan de su vida. seguridad. Entonces, yo creo que estamos siendo la olla de los cangrejos, Mm. acangrejados en este tema. No, y Acuña es el principal cangrejo, porque vemos cómo está Trujillo, de que se va de viaje a la Champions en el pleno, Ah, bueno. en plena crisis que tenía Trujillo por Bueno. mil, o sea, Y no solamente la Champions, ¿no? Se viaja a un montón de sitios, ¿no? claro, o sea, Bueno. Y no solamente él, sino varios de su partido, ¿no? El hijo se le cayó el techo y al día siguiente estaba bailando con la esposa de Miss Trujillo, Chiclayo, no sé dónde. también, o sea, es un personaje que poco le importa al pueblo, ya ha demostrado. En Entonces, Trujillo está demostrando con su ministro, que es prácticamente su empleado,
que no quieren que salga por una connotación Entonces, política. no puedes estar contra. Lo que ha debido hacer ahí el ministro de Transporte y Comunicaciones, creo yo, si yo, Pancho Calisto, hubiese sido el ministro de Transporte y Comunicaciones, lo traigo a este señor y lo siento acá y le digo, mira, compadre, a ver, esto hay que arreglar así acá, es que se necesita, de mi lado yo tengo que hacer esto, de tu lado tú tienes que hacer esto, listo, ya comencemos a trabajar. Cada uno subsane lo que tiene que subsanar y que ese tren se mueva lo más rápido que se pueda. Y comencemos a trabajar el tren, y comencemos a mover el tren, y comencemos a mover a la gente, que eso es lo que necesitamos en el Perú. Entonces, vayamos todos en la misma dirección. Vayamos todos a generar sinergia en la misma dirección y no nos estemos acangrejando, ¿no? Jalando uno con el otro. Yo creo que acá ha habido un excesivo aprovechamiento político del tema, ¿no? Y bloqueo, ¿no? Excesivo. Este señor, que es ministro, ha tratado de una u otra manera redituar con este tema, politizándolo en extremo, ¿no? Politizándolo en extremo y al final el gran afectado es el poblador, ¿no? Como siempre. Como Como siempre. siempre, el afectado es los ciudadanos, Así que es. siempre por una mala gestión, políticas, intereses, corrupción. Y te agradezco por estar acá una vez más con nosotros, contándonos de qué va el proyecto que ahora están implementando, que es muy, muy importante y los felicito genuinamente me gustaría que siga creciendo, que sigan yendo más colegios, que se genere más impacto. Que es Quispi, no sé si me gustaría invitarlo a más colegios de repente que quieran Pero escribirles a por ustedes. supuesto, nosotros tenemos una página web, eh, ustedes solamente digiten Kispi o Kispi, QISPI, ¿no? Es Kispi Media en realidad, pero pones Kispi y ya sale. Y escríbanos, nos escriben ahí, nos dicen soy el colegio tal, queremos que traigan la charla para acá, listo. Claro, y de repente, ¿qué charlas tienen para que los Bueno, jóvenes? tenemos Héroes de la Libertad, tenemos el tema ¿cómo se llama? Liderazgo y trabajo en equipo, tenemos el tema, en los centros también nos pueden escribir sin ningún problema. O sea, Y de ellos finanzas, en economía para los para los profesores, jóvenes. para los jóvenes, ellos entran en la página web de HISPI y ahí están todos los productos que tenemos, ¿no? Y nosotros vamos a estar más que felices de atenderlos y de ir a sus colegios y poder interactuar con ellos. Perfecto, y ustedes son profesores y les gustaría llevar una iniciativa diferente, disruptiva, que genere un buen impacto en sus alumnos, en los colegios. Dense una ojeada en la página de Quispi para que puedan encontrar los, los productos y las charlas que tienen para ofrecerles, ¿no? ¿Tienen un costo? Ninguno. Ninguno, gratis, así que aprovechen, escríbanme ahorita, sí o sí. Te agradezco, le agradezco, vicealmirante Pancho Calisto. Pancho Calisto, por estar acá con nosotros. Me hace sentirme viejo tú. Y bueno, nada más, no sé si tenga algo que más que No, decir. nada más. Ustedes. Un agradecimiento profundo a ti y a todo tu equipo. Y realmente estoy feliz de haber podido compartir contigo. Y espero que me inviten un poquito más, pues, ¿no? No, las puertas están abiertas siempre que se quiera conversar. Hay muchos temas que tratar, siempre hay cositas de lo cual debatir, hablar y dar a conocer de lo que le pasa al Perú, que hay mucho trabajo por hacer, para bien o para mal, pero hay que seguir avanzando. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros seguidores de Enfoque 360. Hemos tenido una charla más muy amena. Y no se olviden de seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y X. Y nos vemos la próxima semana.